La Revolución Rusa, la cual se llevó a cabo en 1917, es considerada como uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, no solo por el cambio y modernización que supuso para este país, sino que también porque dio lugar al primer sistema comunista del mundo. A principios del siglo XIX, el Imperio ruso, donde gobernaba la dinastía Romanov desde 1613, era el estado más extenso del planeta. Sin embargo, la sociedad rusa estaba atravesada por profundas desigualdades y atraso en diversos aspectos. Por una parte, predominaba la economía rural, que estaba controlada por la minoritaria nobleza terrateniente. De esta forma, la población carecía de derechos y libertades civiles. Había censura y muchos intelectuales opuestos al zarismo eran encarcelados o sufrían un exilio. Asimismo, estaba compuesta por la minoría rica y culta, los trabajadores de las fábricas, la clase media, que era prácticamente inexistente, y los campesinos, quienes constituían el 87% de la población. Por otra parte, la industrialización era escasa y para fines del siglo XIX el Imperio ruso era el último régimen autocrático de Europa. Por esto que el zar Nicolás II, que asumió el poder en 1894, quiso continuar con la política de modernización que había comenzado su abuelo, el zar Alejandro II, en 1861. De este modo, él impuso una política económica proteccionista que estaba acompañada de la apertura del capital extranjero. A su vez, se impulsó la construcción de una vasta línea ferroviaria, principalmente el ferrocarril transiberiano, y, por último, el establecimiento de nuevas industrias, lo que aumentó la cantidad de empleos. No obstante, esto no fue suficiente, puesto que el peso del agro seguía siendo aplastante en comparación con el sector industrial, que todavía era reducido. Como resultado de estas condiciones y la llegada de las primeras organizaciones obreras, comenzó el proceso revolucionario. En 1905, los obreros comenzaron a marchar para reclamar mejoras y cambios, tanto en lo político como en las condiciones de vida. A pesar de que el movimiento fuera reprimido, el zar Nicolás II logró notar la gravedad de la situación, por lo que transformó su gobierno autocrático en una monarquía parlamentaria, la cual estaría acompañada de una duma o parlamento. Sin embargo, en la práctica no surtió efecto alguno, sino que se multiplicaron las huelgas y movilizaciones, ya que él continuó gobernando de manera absoluta. Posteriormente, en el marco del proceso revolucionario, los trabajadores de San Petersburgo organizaron un soviet, que era un consejo de representantes de los trabajadores elegidos democráticamente en las fábricas. Asimismo, se generó una radicalización de la oposición, la cual se dividió en dos grupos. Por una parte, los mencheviques deseaban el desarrollo de una revolución burguesa y estaban dirigidos por Yuri Matov, y por otra parte, los bolcheviques postulaban la necesidad de una dictadura del proletariado y estaban dirigidos por Lenin. Entretanto, la crisis económica y social se agravaba, hasta que se dio lugar a una huelga general y una insurrección de obreros y soldados en febrero de 1917. Principalmente, lo que la condicionó fue la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y sus diversas derrotas, cuando en realidad Rusia no estaba en condiciones de participar, pero también el hecho de que el Imperio ruso quedó gobernado por la zarina Alexandra generó desconfianza debido a su origen alemán. En octubre de 1917, los bolcheviques se pronunciaron en la insurrección armada y como consecuencia provocaron que el zar abdicara. De esta forma, Lenin llegó al poder y tomó algunas medidas. Lo primero fue retirarse de la guerra, y en marzo de 1918 se encargaron de firmar el Tratado de Brest-Litovsk junto a Alemania. Decidió que se expropiarían las tierras de los grandes terratenientes y que se repartieran entre los campesinos. Se abolió la monarquía y se definió al país como República Federal Socialista y Soviética Rusa, bajo el régimen de la dictadura del proletariado, y se declaró el derecho a la autodeterminación para aquellas naciones que el antiguo régimen zarista había integrado en su territorio. Establecieron la separación entre la Iglesia y el Estado, como así también la igualdad entre el hombre y la mujer. El Estado pasó a apropiarse de la industria pesada, la banca y el comercio exterior, no obstante, con el control de los trabajadores. En 1918 asesinaron a toda la familia Romanov y los bolcheviques adoptaron el nombre del Partido Comunista, estableciendo el unipartidismo. Ese mismo año se desató la guerra civil entre el Ejército Rojo, cuyo líder era León Trotsky, y estaba conformado por revolucionarios, y el Ejército Blanco, que estaba conformado por contrarrevolucionarios y tenía el apoyo de algunas potencias extranjeras. Esta guerra civil terminó en 1920 y 2 años después se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenía una estructura federal que contemplaba el autogobierno de las repúblicas que la integraban. Como era de suponerse, la Primera Guerra Mundial y consecuente guerra civil tuvieron un gran impacto en la república. Al mismo tiempo, los soviets o consejos comenzaron a perder poder debido a que la pobreza y la hambruna asolaban a los habitantes.
De esta manera, la clase obrera estaba desapareciendo, y esto significaba que el Partido Comunista no estaba cumpliendo con sus ideales, es decir, que la clase obrera tomara el poder. Y es a partir de aquí que se sitúa la burocratización del régimen soviético. Entretanto, la conducción del Estado soviético estaría en manos de una élite integrada por los dirigentes del partido, quienes progresivamente se fueron desconectando de sus bases para formar una burocracia, cuyo cambio fue impulsado por Joseph Stalin. En 1924, Lenin muere y se desatan una infinidad de debates sobre quién debía ser su sucesor y cuál iba a ser el destino de la revolución. Es aquí donde aparecen Stalin y Trotsky, ya que ambos aspiraban para ese cargo. Mientras que Stalin tenía el objetivo de consolidar la revolución en la Unión Soviética, dejando para un futuro indeterminado y lejano la exportación de la revolución, Trotsky era partidario de profundizar la revolución y extenderla a otros países. Stalin se las arregló para desplazar a Trotsky y tomar el poder. Incluso pidió que lo persigan y asesinen en México en 1940 y ocultó de alguna forma el testamento de Lenin, en donde dejaba escrito que removieran a Stalin de su puesto como secretario general del partido. Su mandato se caracterizó por el autoritarismo y por implantar el terror a quienes no están de acuerdo con él, a través de armas políticas como la ausencia de libertades civiles, la expulsión, la cárcel, el asesinato, las purgas y las persecuciones. Además, planteó un plan de industrialización sostenido en la colectivización de la producción agrícola y tierras, que se llevó a cabo entre 1928 y 1941. De esta forma, Stalin permaneció al frente de la URSS desde 1929 hasta 1953, cuando fallece.